Buenas noches, soy la doctora Cecilia Ugaz y estamos hoy en otro viernes educativo del programa VICA, Vida con Calidad, y esta noche nos acompaña un gran amigo, el doctor Juan Arenas Arrocena, que nos acompaña desde México. Él tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es médico pediatra con alta especialidad en cuidados paliativos pediátricos y miembro de la Red Oncopaliativa Nacional. Profesor invitado del curso de hemato-oncología de la licenciatura en medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente coordinador del equipo de cuidados paliativos en el Hospital del Niño Morelense, el cual nos hablará de un tema muy importante que es promoviendo el bienestar al final de la vida. Bienvenido, doctor, bienvenido, Juancito, un gusto de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Ceci, de verdad me siento muy halagado que me invites a participar en este maravilloso proyecto que tienes. Y pues aquí estoy para que podamos hablar un poquito de lo que hacemos en cuidados paliativos. Les tengo una presentación que la vamos a compartir. Sí, yo voy a compartir, ¿ya? A ver, un momentito, acá. Listo. Veamos, entonces, muy bien, pues me siento muy halagado por poder compartir esta información con ustedes sobre los cuidados paliativos, y más hoy que es el Día del Niño aquí en México. No sé si en Perú hoy se festeja el Día del Niño, pero hoy en todo el país se festejan a todos los niños, y hoy hay una fiesta en los hospitales, en las escuelas, en todos lados. Todo el mundo festeja a los niños. Entonces, por eso hoy fue como una fecha muy importante para mí el que podamos hablar acerca del bienestar de ellos cuando padecen alguna enfermedad muy importante. Entonces, precisamente como es el Día del Niño y hablar de cuidados paliativos, específicamente en niños, no sé si le puedas cambiar a la siguiente. Sí, ¿sí? Me avisas mejor. Sí, mejor así, mira, vamos a cambiar a la siguiente, a la siguiente, para hablar un poquito de lo que son los cuidados paliativos específicamente, ya como una definición. Fíjate que los cuidados paliativos de sí no se deberían de llamar cuidados paliativos, sino más bien, como lo decía mi maestro Armando Garduño, un gran paliativista, pionero de cuidados paliativos pediátricos aquí en México, se debería de llamar soporte para la calidad de vida. Cuando nos hablan de una enfermedad amenazante o limitante para la vida, existe un desequilibrio total desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, laboral. Este paciente o este niño que forma parte de este ecosistema familiar viene a desestructurar de manera súbita, digamos que el ritmo que llevaba la familia. Y entonces esta enfermedad amenazante para la vida somete a las familias a un estrés muy importante. Por lo tanto, requieren de una estrategia humanitaria que ofrecen los cuidados paliativos, que permita que nosotros como médicos y todo el equipo en general de cuidados paliativos podamos intervenir de manera activa y continua con estos pacientes para tratar de prevenir y de aliviar el sufrimiento de las personas con estas enfermedades. Específicamente, ahorita vamos a hablar un poco más del cáncer, pero en general, pues vemos enfermedades limitantes para la vida que generalmente son crónicas. Estos niños que tienen parálisis cerebral infantil, que sufren de crisis convulsivas de difícil control, que tienen un sufrimiento muy prolongado, y también de los niños que tienen enfermedades que pueden ser potencialmente curables, como es el cáncer, ¿no? Y en general, pues, no sé si puedes pasar a la siguiente. En general, toda esta estrategia no la hacemos solamente los médicos, sino que ocupamos de un equipo. Ceci, lo hacemos un equipo de trabajo, un equipo que está compuesto por un médico, por una enfermera, necesitamos muchas veces de una psicooncóloga y también necesitamos de una trabajadora social, pero también necesitamos que este equipo sea muy flexible, sea generoso, sea humano, y que además nos apoyemos en todo el resto de las especialidades para poder facilitar este proceso que está viviendo la persona
en este caso que vamos a dar al final de la vida, ¿no? Que en general los cuidados paliativos ahora, pues, se pueden intervenir desde el diagnóstico de la enfermedad. La que sigue. Entonces te decía que hacemos un abordaje integral y hacemos un abordaje holístico de los pacientes, ¿no? Hacemos que tratamos de aliviar desde los síntomas físicos que pudiera llegar a tener un paciente. Tú sabes que los pacientes con cáncer específicamente tienen síntomas asociados al tratamiento, como la náusea, como el estreñimiento, como muchas veces el dolor neuropático, ¿no? Que pudiera llegar a causar algún tipo de quimioterapia, y también pueden llegar a tener síntomas asociados a la enfermedad. Todo este conjunto de síntomas puede generar que los pacientes abandonen el tratamiento o que les genere una fatiga crónica que impida que puedan tener una adecuada adherencia, una adherencia continua y eficaz al tratamiento. Por esta razón, nosotros como equipo de calidad de vida intervenimos desde el principio para intentar generar un lazo con esta familia, ¿no? Y elaborar estrategias y objetivos que nos permitan darle ese soporte a la familia para que ellos puedan realizar o alcanzar los objetivos que se plantean, ¿no? Desde el punto de vista médico. Y también obviamente damos el soporte emocional y afectivo y entendemos al niño desde todos los niveles del desarrollo. Tú sabes que en pediatría vemos desde los lactantes, los neonatos, los escolares, los adolescentes, y tratamos nosotros de ir entendiendo cómo ellos viven el concepto de la vida y de la muerte y cómo ellos se van acercando a la elaboración de su duelo patológico o sano, para que ellos puedan irse tranquilamente cuando se encuentran en una situación adversa, ¿no? Y te digo, esta estrategia se involucra con la parte social, se involucra con la parte espiritual, para que así, de alguna manera, nosotros abracemos a esta familia y a este paciente y hagamos que las cosas, pues, resulten de la mejor manera. Y bueno, pongo esta diapositiva porque fíjate que el sufrimiento humano en los últimos años ha tenido una relevancia fundamental, ¿no? Hace muchos años se le daba todo el esfuerzo terapéutico a los pacientes y se le daba con intención curativa, y cuando ya no había ninguna posibilidad, cerraban la puerta curativa y los pasaban a otra ventanilla. Así decimos aquí en México, ¿no? Y esto permitía que los pacientes se sintieran abandonados y que muchas veces fueran presentados al servicio de cuidados paliativos al final de la vida, prácticamente en las últimas horas o en el último día de la vida, ¿no? Cuando ya no podíamos hacer mucho, cuando ya venía la familia de un gran desgaste, ¿no? Con un montón de incertidumbre, y sin entender qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Su paciente en la terapia intensiva, probablemente con falla multiorgánica, y no podíamos hacer mucho desde el punto de vista de cuidados paliativos, y a lo mejor tocábamos un poco el soporte emocional, pero realmente no era tan fácil poder involucrarnos y verdaderamente ayudar. Lo que ahora hacemos es que nos involucramos desde antes, ¿no? Nos involucramos desde el diagnóstico, trabajamos el duelo anticipado, y esto va a permitir que nosotros tengamos un acercamiento mucho más íntimo con esta familia, con este paciente, y de esta manera podemos ayudarlos en los momentos más difíciles con un lazo de confianza compasivo y que permite que tengamos una mejor comunicación. Entonces, estos cuidados paliativos tienen unos principios fundamentales. De entrada, siempre estamos centrados en la persona, es decir, no queremos que nadie voltee a ver a otro lugar más que a la vida del menor. El menor es Creo el que que se te escucha un poco... ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, mejor, sí. El menor es el que requiere la atención absoluta de todo el personal y evidentemente de la familia, de la sociedad. Y también tenemos la intención siempre de mejorar la calidad de vida de los pacientes, y si se encuentran al final de la vida, preservar la calidad de vida que tienen al máximo, ¿no?
y cuando ya están en la fase agónica, ofrecerles lo mejor que se pueda en el confort, para que puedan tener una transición verdaderamente apacible. Nos apoyamos de todas las disciplinas, te digo, tratamos de coordinarnos, tenemos objetivos comunes, planeamos o anticipamos las acciones médicas que van a venir. De alguna manera nosotros sabemos cuál es el capítulo que viene, porque conocemos la historia natural de la enfermedad, y en función de los capítulos que sabemos que van a venir, vamos anticipando las decisiones de la familia para que evitemos ensañamiento terapéutico en nuestros pacientes. La siguiente. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de cuidados paliativos? Bueno, fíjate que en este artículo dice que, y esto yo sé que muchos papás nos están viendo, ¿no? Ellos van a comprender la importancia de lo que son los cuidados paliativos, porque la Sociedad Americana de Cáncer se refería que en este año del 2021 más de 600,000 personas morirían por cáncer en los Estados Unidos, ¿no? Estas personas necesitan una atención mucho más cercana y acompañada, mientras que en los países del tercer mundo tenemos una incapacidad para poder obtener un diagnóstico preciso. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú sabes que tardan entre 24 y 48 horas en diagnosticar una leucemia. No sé cómo sea en Perú, pero aquí en México tardamos entre 2 semanas o 3 semanas. Entonces, estos factores de riesgo hacen que nuestros pacientes lleguen con cáncer mucho más avanzado, que tengan menos oportunidades de recibir un tratamiento curativo, y esta parte de no tener el acceso no solo a los tratamientos, sino a la tecnología, impide que nuestros pacientes puedan tener, digamos, todas las oportunidades para poder salir adelante con un diagnóstico y con un pronóstico benéfico, ¿no? Entonces, la que sigue. Por eso es importante señalar esta parte. No sé cómo sea en tu país, pero acá en México las leucemias ocupan el 49.8%, son quizá las más comunes, y de ahí siguen los tumores del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central, los linfomas. Y fíjate que en la siguiente diapositiva, que ya es una diapositiva viejita, en México nosotros tenemos una sobrevida, pero más o menos estamos ahí, del 60%, no sé ahí cómo sea, Ceci, del 60% en general. Quiere decir que de 10 niños, 6 van a lograr sobrevivir al cáncer, pero 40 no lo van a lograr. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este 40% que va, digamos, que no va a superar la enfermedad? Pues requiere de una atención mucho más cercana y continua, humana, compasiva, ¿no? Tenemos que aliviar estos síntomas que se presentan al final de la vida, que son los más comunes: el dolor, la disnea, la dificultad respiratoria, la agitación, el delirium, las hemorragias que pudieran llegar a tener, convulsiones, ¿no? Todas las molestias que pueden tener en la piel por la postración, las úlceras, los síntomas gastrointestinales, y obviamente tratamos de intervenir en el sufrimiento total o en la angustia emocional, ¿no? Que pudieran llegar a tener los pacientes con todo el equipo, ¿no? No solamente el área médica. Y bueno, pongo esta diapositiva porque yo sí quería hacer este señalamiento para que la gente que nos está viendo observe que esta deformidad que hay a nivel mundial de la distribución de los opioides es verdaderamente dramática, ¿no? Los médicos muchas veces tenemos opiofobia, ¿no? Tenemos mucho miedo al uso de la morfina o de algunos otros medicamentos para el dolor, que son muy potentes y muy efectivos, y vemos cómo en algunos continentes y países es verdaderamente dramático que no existe la posibilidad de obtener un opioide, ¿no? Cuando el alivio del dolor hoy en día es un derecho humano, y no solamente es un derecho humano, sino que además va a permitir que la familia y el propio paciente puedan tener una transición apacible, ¿no? Entonces, por esa razón puse esta diapositiva, porque el dolor debe de ser un síntoma que debe de ser manejado de manera impecable, como lo dicen, ¿no? Las normas, ¿no? Debemos de ser impecables en ese manejo.
y al final de la vida es uno de los síntomas más importantes. Y bueno, los cuidados paliativos no solamente ven a los niños con cáncer, pongo esta diapositiva nada más porque realmente vemos a varios grupos de niños, enfermedades crónicas, enfermedades metabólicas incurables, enfermedades como los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Pero hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que hacemos al final de la vida en los niños con cáncer, ¿no? O que viven este tipo. Y vemos una infinidad de niños desde la etapa de los lactantes hasta la etapa de los adolescentes, y vamos respetando cuál es el comportamiento del desarrollo y cómo vamos interviniendo con ellos en el control de síntomas, Ceci. La que sigue, si quieres, que creo que ya es esta. Fíjate que esta diapositiva es una diapositiva muy importante, quizá la más importante de esta plática que me gustaría mencionar, porque creo que tenemos que hacer una reflexión de lo que nosotros hacemos al final de la vida o en situaciones críticas, ¿no? Muy complejas en nuestros niños con cáncer, ¿no? En la parte del lado derecho está, digamos, la escala de Karnofsky, que creo que todos conocemos, que es una escala funcional que nos permite tomar decisiones, ¿no? Para saber si nuestro paciente puede hacer todas sus actividades cotidianas, hasta, por ejemplo, que está cuando tiene un Karnofsky de 20 o de 10, que normalmente está postrado y requiere de mucha ayuda, ¿no? De la familia, o requiere de una atención médica mucho más severa, ¿no? Digo, mucho más intensa, eso quise decir. Entonces, si nosotros vemos, para tomar decisiones, el Karnofsky es muy importante. Y yo pongo un ejemplo de la leucemia aguda linfoblástica, porque podemos hacer un ejemplo de cualquier tipo de tumor, pero en este caso de la leucemia aguda linfoblástica, porque la enfermedad amenazante para la vida te acerca al proceso del morir, independientemente de que te vas a curar o no te vas a curar, simplemente por estadística. Por eso se llama amenazante para la vida, porque te puede acercar a la muerte, ¿no? Y nosotros vemos que hay varios momentos que los pacientes se pueden acercar a la mente, desde el diagnóstico, cuando llegan, ¿no? Normalmente llegan con pérdida de las funciones, llegan muy pálidos, pérdida de peso, tú sabes, llegan a lo mejor con un síndrome infiltrativo, hepatoesplenomegalia, completamente decaídos, y llegan en una fase crítica muy agravada de la enfermedad, y es una fase muy amenazante en donde todos esperamos un buen pronóstico, porque realmente todos sabemos tratar síndrome de lisis tumoral, tratamos la neutropenia y fiebre, y empezamos la ventana esteroidea, y empezamos la inducción a la remisión. ¿Otra vez te escuchas entrecortado? Ahí no sé si me escucha mejor. Entonces empezamos con inducción a la remisión. Pero fíjate que nuestro paciente en la consolidación puede también tener una recaída, y eso también lo va a acercar a la muerte. Se te escucha. ¿Mande? ¿Me escuchas? Sí, se te escucha. Ok. Sí. Entonces te decía que en la fase de consolidación también puede haber una recaída. Puede recibir una quimioterapia muy intensa, puede ir a la terapia intensiva, y en ese momento puede perder muchas oportunidades para sobrevivir. ¿Cuántas veces no has escuchado que un paciente ingresa a la terapia intensiva en fase de inducción a la remisión o de consolidación y tiene falla multiorgánica y nadie se detiene para saber si es importante o no es importante hacer un análisis para adecuar el esfuerzo terapéutico? Si nuestro paciente realmente va a poder seguir cumpliendo los objetivos de curación, si va a poder seguir soportando una quimioterapia con una toxicidad importante, en una terapia intensiva en donde ya tiene falla renal, en donde tiene falla hepática y en donde a lo mejor ya está con un choque séptico muy importante. Entonces, necesitamos, los cuidados paliativos se acercan a estos momentos para dar no solo el soporte emocional, sino también para ir aclarando cuáles son los objetivos. Si nuestro paciente sale adelante, evidentemente, si pasamos al área de mantenimiento, excelente, ¿no? Pero ¿cuántas recaídas no hemos visto también en el área de mantenimiento?
aquí los vemos, ¿no? Ves cómo van presentando recaídas y cómo van presentando neutropenia y fiebre, y son momentos complicados, adversos, ¿no? Hasta que llega un punto en que nuestro paciente puede llegar a tener menos oportunidades para poder recibir un tratamiento curativo. Y es en donde tenemos que hablar de las directrices anticipadas. ¿Quién nos hace o quién nos da esta luz para poder ir hablando de estas cosas? El oncólogo y el de terapia intensiva, los expertos, Ceci. Los expertos que tienen una experiencia muy importante, que saben el impacto, ¿no?, de un esquema quimioterapéutico y que saben cómo le va a ir a nuestro paciente cuando esté en una fase, digamos, muy avanzada y cuando ya recibió 3 líneas de tratamiento. Ya el oncólogo sabe si tiene 30% de sobrevida, 20% de sobrevida, 10% de sobrevida. Y es en donde tenemos que sentarnos para tratar de evaluar si es más importante probablemente someter a nuestro paciente a una lucha en donde sabemos que tiene muy pocas probabilidades de ganar, o que pueda irse a casa, ¿no? Si mantiene un estado funcional adecuado, que pueda irse a la casa, que pueda tener una quimioterapia metronómica, que pueda tener un adecuado control de síntomas y que podamos cambiar el rumbo de la historia, de una historia dramática en medio de tubos, de soledad, con una imagen de choque séptico, sangrado, en medio de muchos tubos en la terapia intensiva o en el hospital, a cambiarla a una imagen mucho más familiar y más íntima con la gente que los acompaña, ¿no? Obviamente con el soporte de un equipo de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, tenemos que saber ubicar, ¿no? E identificar más bien en qué fase se encuentra nuestro paciente para ir tomando esas decisiones, ¿no? Y al final de la vida, Ceci, pues sí tenemos que identificar cuándo un paciente está en fase terminal, cuándo está en fase agónica, ¿no? Cuándo está en fase preagónica, en qué momento es adecuado que le podamos dar un tratamiento invasivo, que pueda ser prudente y congruente con lo que está sucediendo, y en qué momento a lo mejor podemos ofrecerle otro tipo de tratamientos que van más enfocados al confort, ¿no? Como pues que esté en casa, que esté abrazado por la familia, que pueda tener el sedante y que el analgésico adecuados y lo suficiente, ¿no? Que tenga una línea telefónica que le permita a la familia tener ese vínculo con el hospital para que podamos nosotros apoyarlos en las etapas de crisis, ¿no? Y es generar ese lazo humano que todos necesitaríamos cuando estemos en una situación tan compleja como esa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no queremos al final de la vida, Ceci? Los cuidados paliativos no desean que hagamos distanasia o ensañamiento terapéutico, porque es absurdo que prolonguemos el proceso del morir. Y para saber eso, pues por eso pongo esta gráfica, ¿no? Porque la misma gráfica o la misma historia de la enfermedad nos va a ir diciendo si nuestro paciente se encuentra en una enfermedad crítica en donde sí tiene buen pronóstico, o en una enfermedad con comportamiento agresivo, progresivo y con pronóstico avanzado, incierto, ¿no? Nos va a ir diciendo la misma historia de la enfermedad, con qué recurso cuenta nuestro paciente, ¿no? Y también tenemos que saber qué vamos a hacer con este paciente que está sufriendo, si le vamos a ofrecer todo el esfuerzo para los cuidados paliativos o lo vamos a mandar a la casa abandonado sin tener ese contacto con ellos, y no nos vamos a preguntar cómo falleció o cómo se fue, ¿no? Cómo hizo esta transición. Entonces, por eso me gusta mucho esta tabla, porque en esta tabla podemos nosotros de alguna manera analizar, ¿no? Esta historia, estos capítulos que te decía yo anteriormente, y cómo vamos haciendo que el conocer esta historia nos permite ir
tomando decisiones, explicándole a la familia de manera clara y precisa lo que está sucediendo y haciendo que estos pacientes puedan tener los tratamientos necesarios para que puedan aliviar su sufrimiento, Ceci. No sé si te quieres hacer alguna pregunta. Yo creo que hasta acá podríamos como dejar un poco. ¿Sí? Ok, realmente felicitarte, Juancito, ha sido una excelente exposición, recontra didáctica, educativa, que nos ha ayudado a poder ver de qué se trata los cuidados paliativos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cómo es el manejo, qué cosas es lo que abarca, ¿no? Y para que los papás conozcan, ¿no? Que no es solo tampoco el manejo del final de la vida, sino que puede ir de la mano desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Y por el curso de toda la enfermedad, ¿no? Hay algunas cosas que estuve anotando acá. Bueno, con México somos un poco parecidos, ¿no? Aunque creo que ustedes tienen mayor población. Nosotros tenemos alrededor de entre 1,500 pacientes diagnosticados, niños con cáncer por año, ¿no? Ustedes tienen como 8,000 pacientes, ¿no? Bueno, en mi instituto es donde recibe la mayor cantidad de pacientes, casi el 80% lo vemos nosotros, ¿no? Pero también sufrimos de eso, ¿no? Del retraso en el diagnóstico, ¿no? Si bien, ¿cómo se llama? Ustedes ven que tienen un retraso entre 2 a 3 semanas, pues nosotros tenemos un retraso mayor, que muchas veces puede llegar hasta 3 meses. Entonces también llegan pacientes con enfermedad muy, muy avanzada, ¿no? Y eso de ahí involucra pues el que los cuidados paliativos puedan iniciarse desde el inicio, ¿no? Entonces realmente ha sido muy, muy importante, ¿no? Acá tenemos algunas, déjame mirar acá, algunas preguntas. A ver, acá nos hemos pasado. Pero esta es una pregunta más de oncología, ¿no? De si su niña, un paciente, el papá Waldo Mamani, tiene una niña de 4 años con leucemia y le dio COVID, por lo que la dejó de llevar al hematólogo y ahora no le he dado nada, si tiene fiebre, nada más. Bueno, importante es acá, si es que no la ha podido llevar a la consulta, poder sacar una nueva consulta para ver en qué condiciones está, ¿no? Vamos a ver acá, hay otra pregunta, como para aclarar algunas cosas. ¿Por qué y cuándo es importante trazar las metas, ¿no? O qué objetivos se deben trazar cuando uno está ya enfrentando una enfermedad al final de la vida. Ya, es bien importante primero tener un contacto estrecho con el médico tratante. Las decisiones no solamente son del médico tratante ni de cuidados paliativos, sino que son decisiones conjuntas con la familia. El médico tratante pone la experiencia, el médico paliativista de alguna manera concilia toda la información y el paciente, o sea, va a tomar una decisión en función de lo que se le está ofreciendo. Y siempre tenemos que ir poniendo los pros y las contras, ¿no? Tenemos que ser muy claros con esos objetivos que tú dices, ¿no? Es absurdo que, por ejemplo, te digan que el paciente no está respondiendo a la quimioterapia, ¿no? Que no va a responder porque tiene una falla orgánica muy importante o ya un deterioro fisiológico o físico muy importante, que está en la tercera o cuarta línea de tratamiento y entonces que lo bajen a la terapia intensiva y que lo intuben, ¿no? Es absurdo porque no, la intubación y las aminas son procedimientos que nos sirven para ganar tiempo, ¿no? Porque estamos esperando que nuestro cuerpo responda de alguna manera a un tratamiento que va a venir para sacarnos de esa fase crítica. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad muy avanzada, terminal, es absurdo que lo intubemos, porque lo único que estamos haciendo es prolongar el proceso del morir, ¿no? Entonces, por esa razón, tenemos que tener muy claros cuáles son esos objetivos. Y el primer objetivo que tenemos que plantearnos es, primero, no hacer daño con lo que vamos a hacer. Segundo, ser prudentes. Y tercero, ser compasivos, ¿no?
cuando tú hablas de la compasión, creo que puedes de alguna manera tener una visión muy amplia de lo que está sucediendo con tu paciente. Puedes ser piadoso y eso no se contrapone con la objetividad médica, ¿eh? Eso no se contrapone con lo que, con el, digamos, con la medicina basada en evidencias, pues, ¿no? Eso nos hace ser más humanos y encaminar de manera directa hacia los objetivos que nos estamos planteando que deben de tener esos componentes que te digo, ¿no? Deben de ser prudentes, deben de ser no maleficientes, ¿no? Deben de ser justos, ¿no? Si no lo logramos, entonces lo que haríamos es hacer ensañamiento terapéutico y eso de verdad es inmoral. Es inmoral, es una conducta médica inmoral y no ética, ¿no? Y bueno, además interviene mucho la familia. Si la familia no comprende lo que está sucediendo, también va a estar esperando otra cosa, ¿no? Entonces aquí la información es fundamental, que tú le expliques a la familia lo que sucede es fundamental. Sí, yo creo que eso es muy importante porque muchas veces ahí es donde está el problema, ¿no? Explicarle bien a la familia, tener ese lapso y esa conexión con ellos para poder explicar en qué situación está el niño, cuáles son los pasos que se van a seguir con él, ¿no? Y a veces eso también es para el oncólogo, ¿no? El oncólogo pediatra muchas veces, y eso de repente yo lo vi mucho antes, ¿no? En tiempo atrás, donde pues le dábamos 1, 2, 3, 4, hasta 5 terapias de rescate visto, y no sabíamos cuándo parar, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dábamos cuenta de también las condiciones, no nos dábamos cuenta de todo esto, de lo que son los cuidados paliativos y al final, como tú dices, ¿no? Esos 3 puntos importantes de ser humano sobre todo, ¿no? Y evitar ya, ni no alargar tampoco el sufrimiento de estos niños, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Realmente, como te digo, Juancito, ha sido un honor escucharte, realmente excelente tus diapositivas. Me quedo con la última, que es realmente muy buena, ¿no? Donde nos ayuda y nos podemos ver en qué cursos de la enfermedad, con el ejemplo de la leucemia, por ejemplo, puede estar presente los cuidados paliativos, ¿no? O sea, no es los cuidados paliativos al final de la vida. De repente es donde más a veces nos abocamos porque es donde más nos necesitan, ¿no? Pero puede abarcarse desde el inicio, ¿no? Con enfermedades que afectan la vida, ¿no? Que pueden afectar la vida. Realmente es un honor haberte escuchado, Juancito, y esperemos nos puedas acompañar en otras ponencias. Sí, no, amiga, de verdad, a mí me da mucho gusto poder estar, bueno, primero saludarte, ¿no? Me encanta verte, escucharte, platicar contigo de lo que hacemos. Creo que los dos tenemos ese amor por los niños y esas ganas de seguir haciendo el bien por ellos, ¿no? Entonces, de verdad me da muchísimo gusto, me agradezco mucho la invitación y pues ojalá que hayamos podido ayudar un poquito a estos papás que nos están escuchando. Sí, realmente. Con Juancito, bueno, nos conocemos de San Jude, que hicimos el curso del EPEC, ¿no? Así es. Realmente muy, muy bueno es ese curso, muy bueno también toda la gente que conocimos de diferentes países, ¿no? Que hemos hecho realmente una hermandad y una red que nos ayuda a estar informados y a poder conocer las diferentes realidades de nuestros países, ¿no? En realidad, la mayoría, todos somos latinoamericanos, ¿no? Pero cada uno tiene ciertas diversidades, ciertas cosas importantes, ¿no? Y qué cosas luchar por ellas, ¿no? Entonces quiero agradecerte nuevamente, Juancito. Sé que ya tienes que entrar a tu guardia, así que no te voy a quitar más tiempo. No, Muchas gracias. podemos estar aquí sin ningún problema, aún todavía falta. Pero... De todas maneras, te voy a llamar para otra charla importante, de repente algo ya más preparado, de repente que tengas un poquito de más tiempo, un taller para que nos puedas dar, porque ha sido interesantísimo, realmente me ha encantado tu charla y quiero felicitarte. Acá la gente en el chat del Facebook te manda felicitaciones, muchas gracias para ti, para el doctor Arenas, realmente, por habernos acompañado. Nos vemos, Juancito, y cuídate mucho. Muchas gracias, Ceci. Un abrazo muy fuerte hasta allá.